Buenos días a todos y a todas. Aquí estamos otra vez con otro Programmatic Talks. Hoy hablaremos de Agencia 2.0 o 3.0 o 25.0. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos aquí a Tania Pérez Gacho. En arte, Gacho. Pues un placer estar aquí charlando contigo como tantas otras veces, pero para todos vosotros. Y nada, soy Tania Pérez, directora digital de PhD España. Y pues no sé, soy responsable un poco de todo el negocio digital de los clientes de PhD, de todos los clientes, de la estrategia digital, de la transformación digital del negocio que están o que estamos sufriendo todos, pero también concretamente de la parte operativa, ¿no? De todas las disciplinas de compra programática, de search y de social, con un equipo de especialistas que son los que operan las plataformas, ejecutan y planifican y hacen la estrategia y demás. He iniciado esta entrevista hablando de Agencia 2.0, ¿no? Le pongo un X.0. Y ese X.0 es por saber, por tu lado, en qué X estamos. ¿Cuál es Uf, la no, no. evolución? No tengo ni idea. Cuando me decías lo del 2.0, yo decía, pues, ¿dos? ¿En base a qué, no? Porque probablemente, dependiendo de la perspectiva en la que analicemos a la agencia, estaremos en el 23, como decías antes, en el 7 o a lo mejor incluso en el 1, ¿no? Es verdad que depende de con lo que nos comparemos. Y yo llevo trabajando en agencia 10 años ya, pasaba un montón, y... y si solo me fijo en lo que yo conocía o cómo era mi trabajo en una agencia, yo siempre he estado en la parte digital, o sea que todo mi background es digital. Si pienso en cómo eran las agencias en la parte digital, um, hace 10 años y cómo lo son ahora, pues probablemente vayamos por la versión 38.5, ni siquiera punto cero, porque la que estamos ahora del último mes o del último año, no sé qué periodo marcar, ha cambiado ya tantas veces que ni lo sabemos, ¿no? Que sobre todo en la parte digital, que es lo que más cambia. Eh, Desde luego, mira, hoy estábamos en una mesa en unos cuantos del sector, pues que llevamos el negocio digital de muchos anunciantes de España, y hablábamos justo de esto, ¿no? De cómo está cambiando, de que las agencias de medios ya no hablamos de medios, de que las agencias de medios digitales ya no solo hablamos de medios digitales, ¿no? Que hablamos de un montón de otras cosas, siempre o muy ligados a la transformación digital, pero incluso ahora que se están difuminando tanto las fronteras de que lo digital ya es analógico, lo analógico es digital, lo virtual empieza a tener más relevancia, ¿no? Los metaversos y demás, o hacia dónde vamos, pues no te sabría decir el número, pero seguro que no es la 2 ni la 10. Hemos cambiado muchísimo y estamos cambiando muchísimo. Pues por ahí quería ir yo y por eso yo creo que los temas de la agencia, de la nueva agencia X.0, eh, está, digamos, lo primero que me surge preguntarte es sobre un tema bastante candente, los modelos de atribución, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas discusiones sobre los modelos de atribución. Eh, Existen las click, last view, algorítmico. ¿Tú qué opinas? ¿Y qué experiencia has tenido con los modelos de atribución? Pues una frase que seguramente muchos me habrán oído ya, que es que para mí el last click, voy a empezar por ahí, el last click no es un modelo, tú lo estabas nombrando como uno de los modelos. Para mí el last click no es un modelo, es casi o prácticamente la ausencia de un modelo. O sea, es a lo que acudimos todos cuando precisamente no estamos haciendo ningún modelo y atribuimos que la última interacción es la que lleva todo el peso de la conversión o del evento que estemos midiendo, ¿no? Cuando probablemente sea un error o una falta o una ausencia de haber desarrollado o haber pensado un poco más cómo contribuyen el resto de interacciones que tiene el usuario con el resto de medios, tanto digitales como no digitales, ¿no? Entonces, pues mi opinión es básicamente esa. Entonces es necesario tener un modelo de atribución, o siempre lo hemos visto así. Obviamente con nuestros clientes así lo tenemos y trabajamos con muchos de los clientes con modelos de atribución digital y obviamente más allá atribuciones
modelos econométricos incluso, ¿no? Para no tener solamente una visión de lo que contribuyen o aporta cada uno de los medios digitales, sino de todos los medios. Y en los últimos años hemos visto grandes cambios, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la parte de programática. El resto de canales, la parte de PaySearch y de PaySocial, al estar un poco más enfocados en el low funnel, pues es verdad que el last click funciona un pelín mejor o es un poco más realista, o los números se parecen más cuando tienes un modelo de atribución y hablas de esa parte baja o solo estás centrado en esa parte baja, pero cuando haces estrategias de full funnel o actividad en el full funnel es necesario huir de ese last click y tener estos modelos precisamente para ver cómo contribuyen, ¿no? Con la parte de programática lo hemos visto mucho, con algunos de nuestros anunciantes, pues, el hecho de tener un modelo es crucial, ¿no? Con Volkswagen marca, por ejemplo, nos pasaba, ¿no? Que nos cuestionábamos el valor que tenía o la aportación que tenía la actividad programática, precisamente porque con un modelo last click programática no estaba contribuyendo a ciertas conversiones y teníamos dudas de si seguir invirtiendo o seguir incrementando las inversiones ahí. Y en cuanto hace ya varios años empezamos a trabajar con un modelo de atribución, pues claramente vimos el shift que hace en conversiones, incluso en leads directos, el aporte de programática, ¿no? Entonces, fundamental tenerlo, y va a ser más fundamental aún a partir de 2024 si finalmente llegamos a ese momento sin cookies, ¿no? Porque ahí vamos a perder mucha trazabilidad que estamos teniendo ahora, ¿no? El impacto de las cookies va a ser también muy importante en la parte de medición. Y ahí, pues, con nuestras unidades de analítica del grupo Analet, ya trabajamos en esos modelos de atribución digital que no están únicamente basados en cookies, ¿no? Muy bien. Hemos hablado de los modelos de atribución. Hablamos de activación de datos en campañas de programática, porque quiero hablar de algo específico. ¿Entienden los clientes la diferencia que hay entre aplicar su dato versus comprar datos a otras fuentes, a terceros? Totalmente. No creo que tengan ninguna duda. De hecho, no creo que tenga ninguna duda ningún cliente que tenga una agencia hoy en día, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo hablando de esto y encima en los últimos años, por todo el cambio del ecosistema que estamos viviendo, aún más importancia se le ha dado al first party, ¿no? Siempre se le ha dado mucha importancia, ahora más que nunca, porque tampoco nos queda otra. Entonces está a la orden del día que casi todos los clientes tengan, incluso ellos mismos, sin que nosotros les forcemos, la conversación de empoderar el first party, ¿no? De tener una buena base, de conseguir maneras de incrementar ese first party que quizá hace años, pero hace ya bastantes, no le daban o no nos centrábamos en ella, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que hace poco sacaba un dato haciendo un poco un análisis de cuántas de qué porcentaje de nuestras campañas de programáticas llevan data. Y todas, o sea, puedo decir, si no es el 100%, era un 95% o así, y habría que analizar dónde estaba ese porcentaje que no llevaba data, ¿no? Y el first party es también un trozo de esa tarta bastante importante, ¿no? Cada vez más lo utilizamos, obviamente para retargeting, como es el básico, pero no solo para eso, ¿no? Obviamente para también hacer todas las estrategias de lookalike y demás y darle mucha importancia. Pero es muy importante también la data de otros, ¿no? Les voy a parafrasear casi a Sandra, nuestra directora general, que utiliza mucho esta metáfora o esta comparación para definirlo muy bien y siempre lo cuenta como que con el first party todos los anunciantes sabemos, todas las marcas sabemos lo que hacen nuestros usuarios en nuestras páginas y sabemos cómo son y nos sirven para entender a nuestro consumidor, a nuestro potencial cliente, sacar conclusiones y demás. Pero lo que no sabemos, y ella lo dice como, conoces a tu adolescente en casa, pero no sabes cómo es tu adolescente fuera de casa, ¿no? Entonces, la mejor manera de saber cómo es tu adolescente, que puede ser muy diferente, y utiliza por eso esa comparación con los adolescentes, puede ser muy diferente el usuario
el comportamiento que tiene el usuario en la página de un anunciante que lo que hace en el resto de navegación, ¿no? Entonces ahí es crucial los análisis de proveedores de datos o incluso de ese compartir, ¿no? No solamente de los proveedores que agregan todos los datos. Pues muy bien. Yo quería preguntarte, además de lo que nos has contado, si el cliente ya está acostumbrado a no pedirle solo resultados a la parte de data de terceros. O sea, si el cliente ya está acostumbrado que la compra de datos de tercero te da conocimiento y ese conocimiento, con un buen tratamiento de datos, se puede convertir en más resultados, pero que la compra de datos externa eh, no da los mismos resultados que te da un retargeting. Total. Yo creo que esto, por un lado, es una asignatura pendiente que tenemos en la industria, y esta conversación la he tenido muchas veces contigo también, de cómo medimos la calidad del dato, ¿no? Y todavía estamos ahí intentando buscar cuál es la manera, ¿no? Pero hay muchas maneras de medir esa calidad, pero sobre todo yo creo que sí que queda claro que el dato no sirve solamente para activarlo, ¿no? Nosotros en Omnicom tuvimos empezamos hace 4 años así con un proyecto de data propia, ¿no? De tener nuestra propia data para hacer análisis y para poder utilizarla en exclusiva con nuestros anunciantes y ahí teníamos súper claro que había varias salidas de esos datos, ¿no? Y que los anunciantes podían utilizar estos datos en las campañas no solo para la activación, sino para la extracción de insight, ¿no? Pues obviamente hay muchas maneras de extraer insight o simplemente analizando o enriqueciendo con un CRM enrichment o con cualquiera de los casos de uso que podemos enriquecer la data del first party, o sea, la data del anunciante. Pero teníamos muy claro que o bien enriquecerla para analizar en más profundidad al consumidor y luego sacar conclusiones de ahí, o bien enriquecerla para planificar de una manera diferente con otra data que luego vas a activar o sin esa data la activación, ¿no? Es decir, que está clarísimo que los datos no solo nos ayudan a la hora de targetizar o de encontrar una audiencia concreta y comprar una audiencia en programática, sino que nos han ayudado y nos ayudan en otras fases previas o incluso posteriores, ¿no? A mí me gustaba mucho, hacíamos como el output que tenía este producto de data era tanto insight para la parte previa de planificación o de entender al consumidor, en la parte de activación, pues para la compra de audiencias concretamente, pero también en la parte de evaluación, ¿no? Que decíamos, vale, de toda mi campaña, cuánto ha sido en este target o en este tipo de audiencia, yendo un poco más allá del típico target que utilizamos con otros verificadores, ¿no? Pero nos gustaba siempre dar este approach más completo de no solo el dato sirve para la activación y era lo más importante. Entonces llevamos mucho tiempo hablando de eso y yo creo que al menos en nuestro caso lo tenemos clarísimo todos en la agencia. Muy bien. Yo quería tocar un punto que yo creo que se habla poco, pero que muchos se han cuestionado, ¿no? Y hablamos de la famosa frecuencia en campaña. Eh, yo creo que hay como una creencia popular que la frecuencia 3 es lo más óptimo y es para todo, ¿no? Entonces yo no me puedo ir de esta entrevista sin preguntarte si la frecuencia 3 es para todos o cómo lo hacéis. Yo creo que ya hay muy pocas veces, o al menos en los anunciantes que nosotros más tocamos y las conversaciones que tenemos en la agencia, ya muy pocas ocasiones vamos con el por defecto de frecuencia 3, ¿no? En algunas, supongo que quedará algún tipo de activación, algún tipo de anunciante todavía que no hayamos hecho o que no tengamos la posibilidad de hacer un análisis en profundidad de cuál es la frecuencia óptima, que también es un poco difícil de creer, ¿no? Porque siempre se pueden hacer estos análisis, basta con tener un poco de histórico de activación para analizar todo esto. No existe, no hay una receta de frecuencia, hay que analizarla, ¿no? Es decir, o sea, hay que analizar la casuística del anunciante, hay que analizar el tipo de ciclo de compra de producto, ciclo del evento que queramos marcar y
incluso con algunos anunciantes, dependiendo obviamente de la fase del funnel en la que estés, utilizas una frecuencia u otra. Hemos llegado a tener frecuencias altísimas, pues obviamente porque la frecuencia también funciona para ciertas fases altas del funnel y conseguir lanzar un mensaje apropiado. Hay que tener mucho control con casos de uso de control de frecuencia, yo creo que son los más usados, pero hay que tener mucho control de dónde está el máximo y obviamente que es la preocupación de todos, ¿no? De no quemar a un potencial convertidor por exagerar la frecuencia y demás, o sea que desde luego si es frecuencia 3 para todos, ¿no? La respuesta es absolutamente no. Bueno, como hemos hablado ya de frecuencia, activación de datos y modelo de atribución, que son tres casos de uso, ¿no?, del dato sobre el cual hoy en día está la nube de la incertidumbre del cookieless. Cookieless, he dicho cookieless. Lo que no puedo dejar de preguntarte es cómo lo ves. ¿Qué son los padres? No, pues es que creo que cada día que me levanto y tengo una conversación, más bien de esto, pienso en una cosa, ¿no? Pero hay veces que si queremos ser prácticos es mejor no sacar determinadas conclusiones o rotundas conclusiones ahora mismo porque todo cambia mucho, ¿no? Y últimamente las noticias van mucho en torno a toda esa parte de privacidad, de GDPR, de qué va a pasar con el futuro de las cookies, de qué estamos haciendo. Yo desde luego tengo, o tenía, porque voy cambiando un poco, pero tenía una opinión de que la industria tenemos un deber para arreglar esto que hicimos nosotros y que quizá estropeamos nosotros y por eso estábamos ahora cuestionándonos si teníamos que seguir o no con las cookies. Está claro que, en mi opinión, el privacy first es la manera de hacerlo y que buscar un identificador único de nuevo nos puede llevar al error de volver a tener las cookies pero con otro nombre. Entonces no sé cuál es la solución, o sea, mejor dicho, no sé casi qué opinión tengo respecto a uno u otro de todas las soluciones que van saliendo, ¿no? Entonces, pues, es que tú lo has dicho, es pura incertidumbre y aunque hace unos meses parecía que, bueno, pues estábamos encarrilándonos y aunque todo lo queremos ver con perspectiva positiva de, bueno, está llegando, ¿no? Y cuando hablamos con Google o hablamos sobre Google, que son uno de los actores principales en el cambio que se nos viene, pues al final está claro que va a llegar y que vamos a estar ahí, pero depende de con quién hable y depende de en qué entornos nos metamos, más técnicos, más políticos, o sea, más ligados a la parte legal, pues no tengo tan claro en qué momento va a suceder. Ya no sé si va a suceder o no, sino en qué momento va a suceder, ¿no? No sé si volveremos a tener noticias de Google o en general de la industria porque no estemos preparados para que 2024 sea el año en el que estemos sin cookies o quizás sí. No me atrevo a tener una opinión. Bueno, podríamos decir que por un lado la industria se ha un poco cansado de esperar algo sobre un problema tan grande. Yo no creo que sea cansado, ¿no? Porque todos, cuando hablábamos sobre todo sobre este tema, cuando hablas con cualquiera, anunciantes, con proveedores de tecnología, de datos y demás, yo creo que todos opinamos que nos vino muy bien el retraso que hubo, porque no estábamos preparados, nadie estábamos Y preparados. seguimos sin También estarlo. eso es lo que iba a decir. También muchas veces pensábamos que esto nos estaba dando un pulmón de, venga, pues vamos a prepararnos mejor para que no nos pille el toro y volvemos muchas veces a decir, y además yo lo digo muchas veces, ¿no? Que nuestra industria nos gusta mucho el last minute. En el último momento es cuando corriendo hacemos las cosas precisamente porque puede cambiar todo un montón, ¿no? Entonces, creo que estamos obviamente más preparados de lo que estábamos hace un año, ¿no? Cuando era más inminente todo esto y tuvimos aquel pulmón o aquel
break en el drama de enfrentarnos al entorno sin cookies. Pero efectivamente todavía no estamos del todo preparados, ¿no? Y es verdad que incluso el propio Google ha avanzado mucho en APIs y en soluciones de la parte de targeting, es decir, de personalización y de segmentación y demás, pero a mí me sigue preocupando, o la que más, que lo he dicho también muchas veces en estos foros, la parte de medición, ¿no? Lo que hablábamos de los modelos de atribución, Ya. pero ya no solo es, sino el papel que tienen los ad servers de duplicación, de control de frecuencias, estábamos diciendo y demás, además de la medición de atribución, ¿no? Que esa parece que sí que tenemos manera de solucionarla, pero la otra no. La de la operativa y de la activación me preocupa más y ahí no estamos nada preparados, yo creo, bueno, por ser un poco más optimista, un Un poquito poquito. preparados. Hemos entrevistado el otro día a Fernando Siles de Worten, que nos ha hablado de Retail Media. Es una realidad. ¿Tú cómo lo ves? No, totalmente, ¿no? Al final, estos nuevos medios, o no sé si son nuevos porque ya los teníamos, pero bueno, todas las posibilidades y las soluciones que están desarrollando en cuanto a la parte publicitaria están teniendo cada vez más sentido y más peso, ¿no? Por un cambio, básicamente por el cambio del consumidor, ¿no? La pandemia nos ha traído cambios drásticos en cómo compramos, ¿no? Todos los e-commerce han crecido, de todas las marcas me refiero, han crecido muchísimo y muy exponencialmente y a un ritmo que no hubiéramos previsto probablemente si no hubiera sido por la pandemia. Y sobra decir, no estoy descubriendo nada porque ya lo hemos hablado millones de veces en todos los foros, que estos cambios de aceleración de la parte de compra online, de los e-commerce, han venido para quedarse, ¿no? Que el consumidor va cambiando y va adaptándose y va incorporando a su manera de consumir medios o de comprar todo lo bueno, todo lo que estos cambios de la industria al final dejan como bueno, ¿no? Entonces, el retail media se beneficia mucho de este crecimiento y por tanto todas las marcas que pueden llegar a tener una relación en esos retail media se van a beneficiar también, ¿no? Hasta ahora teníamos un retail media muy escaso, no solo en volumen, bueno, o más escaso, no solo en volumen, sino en opciones, ¿no? Y ahora cada vez, o sea, me refiero a que antes nos concentrábamos un poco más, o básicamente en Amazon, y ahora cada vez tenemos más soluciones de retail media, como Worten y demás, que está claro que tenemos que integrar y que son un medio más y que en la agencia nosotros, bueno, tenemos una unidad concretamente de e-commerce que evalúa todo el potencial y que da servicios de consultoría y demás en el ámbito de e-commerce a nuestros anunciantes, pero en mi equipo de especialistas de la compra de medios está incorporada toda esa parte de compra de retail media, o sea, como una normalidad casi orgánica, ¿no? De la misma manera que se fueron incorporando el resto de Qué medios. bien. Me gusta que la palabra Retail Media esté ya incorporada en vuestras estrategias porque creo que no es algo que hoy en día hagan todos, ¿no? Y a propósito de nuevos soportes publicitarios y sobre todo que no estén tan dependientes de lo que pasa en el cookieless, hablamos de otros dos que son la Connected TV y el Display Out of Home, ¿no? La eterna promesa de estos dos soportes que yo creo que al final están creciendo bien. Pero me gustaría tener datos, ¿no? ¿Cuál es el estatus actual? ¿Hay barreras, números? ¿Qué me puedes decir sobre esto? A ver, pues yo creo que barreras ya no quedan tantas, ¿no? Porque ya conocemos bien las posibilidades, estamos hablando mucho en general en toda la industria de estas soluciones, cada vez hay más players, proveedores, vendors que dan soporte tanto tecnológico como del propio medio en sí para llevar a cabo estas campañas, ¿no? Lo tenemos, ya está muy fragmentado como buen medio, ¿no? Como buen canal, que es lo que le faltaba un poco, ¿no? Que antes quizás estaba concentrado en unos cuantos y ahora ya tenemos muchas opciones.
una tendencia clara en nuestras planificaciones, lo que pasa es que va despacio, todavía le queda un poco y hace poco hablaba también justamente de este tema en otra mesa redonda y decíamos que estábamos, aquí sí que estábamos, decíamos en la versión punto uno, ¿no? O sea, ahí sí que estábamos en el inicio de todo lo que va a venir, ¿no? Pero en muy buen camino, ¿no? Hasta ahora se hablaba, no se tenía claro de las opciones siquiera de la parte de Connected TV, no solo de la parte comprada programáticamente, sino del el resto de opciones que tenemos en estas soluciones. Y por lo menos ya todas esas conversaciones lo que están generando es que crezca, ¿no? Ahora miraba datos un poco de nuestros niveles de servicio en Connected TV, si analizábamos un poco el total de impresiones que hemos tenido en el último año como benchmark en todo PHD, pues todavía menos de un 5% de las impresiones así a nivel global se van a Connected TV, por ejemplo, ¿no? Pero esto cambia mucho, mucho por anunciantes. Todavía, y gracias a Dios, bueno, voy a corregir, no voy a decir gracias a Dios, pero todavía lo estamos enfocando mucho a la parte de awareness, y digo que voy a corregir porque no es algo de lo que me alegre, porque sé que Connected TV, igual que la televisión en general, también puede ayudar al performance. Lo que pasa es que todavía tenemos que mirar pues, con estos modelos cómo, ¿no? Y lo que más miedo daba de esta parte de Connected TV o de cualquiera de los medios digitales o de los medios analógicos que se han transformado en digitales, como es la televisión o como es el Digital Out of Home, es que le estábamos pidiendo los mismos KPIs y las mismas métricas que a la parte digital, por ejemplo, de low funnel, ¿no? Que es lo que también antes un poco decías tú que pasaba con la data, ¿no? Que se le pedía pues lo que le pedimos muchas veces a digital sin entender que sirve para otras cosas. Entonces, en nuestro caso, si hablamos de anunciantes pues tipo Red Bull, ¿no? Que hace mucho vídeo y que tiene mucho peso en ese tipo de campañas y que además pues, nuestras campañas están un poco más en ese mid upper funnel o parte de las campañas, pues el peso que tiene Connected TV en un anunciante de este estilo es mucho mayor, ¿no? Llegando a ser más casi del 10%, pero depende del tipo de campaña y del tipo de fase de la campaña en la que te encuentres, ¿no? Y ahí sí que podemos encontrar mucha inmersión en el Connected TV muy diferente entre un anunciante y otro. Y con el Digital Out of Home yo creo que pasa bastante similar, y estamos en un punto similar. Cada vez más lo incorporamos en nuestras planificaciones, no tanto como Connected TV, que prácticamente, si no están todas nuestras planificaciones, al menos sí que prácticamente están todas las planificaciones que llevan vídeo, pero el Digital Out of Home obviamente todavía no está en todas las planificaciones que lleven exterior, eso es seguro, o sea que está yendo un pelín más lento, pero ya está encaminado también. No es como pasaba hace un año o dos que se hablaba de esto y parecía que no terminaba de arrancar. En PHD, de hecho, con SEAT hace 2 años, un año y medio, perdóname porque pierdo un poco la noción del tiempo con tanta pandemia. Fuimos los primeros, fue el primer anunciante SEAT en hacer una campaña de Digital Out of Home comprada programáticamente y con el retargeting que solemos llamar a los usuarios que habían sido impactados por exterior, luego en digital, ¿no? O sea que la mayoría de los anunciantes lo ven como una oportunidad, lo ven como un medio en el que hay que estar y que complementa muy bien al resto de medios, y que todos los medios que están migrando, bueno, o que se están transformando en esos entornos digitales o conectados que hablábamos el otro día, pues está claro que son una solución que hay que incorporar. No tiene ninguna barrera, diría. Muy bien. Una pregunta a quemarropa. Bueno, dos. Tengo dos. La primera es, la agencia X.0 es una agencia que tiene que desarrollar tecnología. Y la segunda es, ¿la agencia X.0 es una agencia o una consultora? Pues a ver, la tecnología. Nosotros al menos en Omnicom, esto no solamente de PH, desde Omnicom siempre hemos tenido muy claro que el producto propio y la capacidad que tenemos de entender a todos los anunciantes
por la tipología tan amplia de anunciantes que tenemos y por el volumen que tenemos y demás, es claro y lo hemos hecho mucho tiempo y lo seguimos haciendo y desarrollamos mucho, pues como decía antes, con data propia, con algoritmos propios, con desarrollos propios. Es verdad que el desarrollo de la tecnología en sí es un punto más complicado, porque hacer los hierros, como solemos decir, es algo en lo que hay que ser, hay que especializarse mucho y ya hay muchos proveedores de tecnología que lo hacen muy bien, ¿no? Pero desde luego el papel de Omnicom, el papel de PhD en este caso, es utilizar esas tecnologías que ya existen y maximizarlas, ¿no? Aportando capas que tenga la agencia con otras capacidades para complementarlas, no tanto en el desarrollo de la tecnología. Si hablamos de tecnología, como lo que estaba diciendo, como los hierros de las plataformas, ¿no? Obviamente a nivel Tecnología para tecnología escalar. interna, claro, a nivel tecnología interna, o sea, tecnología interna, a ver, lo explico mejor, a nivel herramientas tecnológicas que tenemos internas para analizar, pues no solo de dashboarding, obviamente, pero analizar, analizar datos, estimar, planificar. Nosotros en Omnicom tenemos una plataforma end-to-end que se llama Omni y concretamente en PhD pues tenemos esa herramienta con capas propias de PhD que utilizamos en los procesos desde la planificación, ideación hasta la activación y reporting con nuestros anunciantes, y ahí obviamente tenemos desarrollos propios, pero son pues ese tipo de tecnologías de uso interno como herramientas de sofisticación de lo que hacíamos antes casi a mano, ¿no? Para automatizar y demás. Pero la herramienta, o sea, la plataforma tecnológica, si te refieres como plataformas de compra, plataformas de gestión o de almacenamiento de datos, pues no es tanto el desarrollarla, el papel de la agencia, creo, sino como complementarla con nuestras capacidades. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que era la parte de consultoría. Está claro, hace ya mucho tiempo que cambiamos el valor que aportamos casi de manera orgánica, es decir, no hubo que hacer un cambio adrede para transformarnos en esa parte de consultoría, por ejemplo, desde que tenemos a Analet como una de nuestras unidades de negocio de capacidades digitales, o sea, de analítica, de data y demás, complementando a las transformaciones digitales, nuestro posicionamiento ha sido de consultoría, ¿no? Yo misma, muchas de las conversaciones que tengo con los anunciantes no es solamente para la parte de estrategia digital, planificación digital, sino de consultoría de negocio digital, ¿no? O de cómo va a cambiar el negocio de los anunciantes y cómo los medios nos ayudan a llevar a cabo ese crecimiento, pero ya llevamos mucho tiempo incorporando esos servicios de consultoría a todos los niveles, yo creo. No sé si te he contestado lo Perfectamente, que esperaba. perfectamente. Bueno, pues ha sido un honor para nosotros desde Programmatic TV tenerte en un Programmatic Talks, porque cubres casi el 360 de todo lo que se necesita saber, ¿no? Desde la parte de entendimiento tecnológico a la parte del entendimiento estratégico. Muchas gracias. Un lujo haberte tenido A vosotros. aquí. Nos vemos en el ATS, que sé que estás como Sí. invitada en una mesa redonda. Y un beso para todos los streameadores de Programmatic Talks. Beso. Muchas gracias. Un beso. Chao.